sensación de vacío, hueco en la boca del estómago, náuseas, vómito o sensación de plenitud inmediata o tardía son los principales síntomas que puede provocar la gastritis. El término gastritis en general es utilizado para referirse a un grupo de enfermedades que tienen un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago. Esta inflamación se produce por la misma infección bacteriana que provoca la mayoría de las úlceras estomacales. Son muchas las causas, como la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, algunos medicamentos, la ingesta de alcohol y cigarro, el consumo de alimentos irritantes, ácidos, picantes o muy calientes, mala higiene en la preparación de los alimentos o también horarios de comida irregulares. La gastritis puede ocurrir de repente o presentarse lentamente con el tiempo. En algunos casos, puede producir úlceras y un mayor riesgo de sufrir cáncer de estómago. No obstante, para la mayoría de las personas, la gastritis no es grave y mejora rápidamente con el tratamiento. Hoy, en Diálogos en Confianza, gastritis y úlceras. Buen día, gastritis. Yo les pregunto a toda la gente que nos está viendo ahorita, ¿quién ha tenido gastritis? Estoy seguro que muchísimos levantarían la mano. Aquí en el público, ¿cuántos han tenido gastritis? ¿Nada más 4? ¿5? ¿Y de los que están aquí trabajando? Pero ahora si les pregunto yo, a todos, inclusive a ti en casa, ¿qué es gastritis? Dirían, híjole, ¿qué es gastritis? A lo mejor ahí estoy medio perdido porque no sé qué es. Todo el mundo hablamos de ella, solo hay un tipo, quién la causa, porque unas gentes sí, porque otras no. Todo esto vamos a platicar el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza. Pero vamos a ver lo interesante que es que esté tan erróneo el punto, el diagnóstico en tantas ocasiones, cuando probablemente es otra cosa. Y además es uno de los temas en donde mayor área de oportunidad, estoy muy políticamente correcto esta mañana, tenemos en cuanto a la automedicación. Vamos a ver por qué es tan peligrosa la automedicación en este padecimiento específicamente. Oscar, ¿tú has tenido gastritis? Sí, yo sí he tenido gastritis. La verdad es que no es nada agradable y ahora, comenzando el mes de septiembre, pues comienzan las fiestas patrias y uno de los factores es la alimentación y la cocina mexicana es deliciosa, pero pues hay mucha comida muy irritante, entonces cuidado con todos esos excesos ahora precisamente en estos festejos patrios, ¿no? Y sobre todo que van a ver que hay gente que puede comer piedras literalmente con chile y no les pasa nada y otros que no podemos porque nos lastima y que es una enfermedad multifactorial como nos lo van a explicar nuestros especialistas el día de hoy. Y estamos listos para recibir todas sus llamadas. En Twitter estamos en Facebook pueden encontrar el Facebook Live, este espacio donde además de mandarnos sus comentarios y sus preguntas pueden seguir el programa en vivo a través de la página de Diálogos en Confianza. También en internet la dirección para poder seguirnos es www.canal11.mx/diálogos. Tenemos una línea telefónica para que se comuniquen con nosotros y el número es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras Aistiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana. Le damos también la bienvenida a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y por supuesto, pues saludo con mucho gusto a nuestra y nuestros especialistas. Ahorita se los voy a presentar, pero vamos a presentarles una cápsula que nos explique qué es esto, qué es gastritis. Vamos a verla. Pues una enfermedad del estómago, bueno, más bien del estómago. Según yo es como una enfermedad que te da en el estómago por exceso de bebidas o de alimentos. En sí no te la puedo explicar así a nivel médico, pero sí sé que tienes ardor en el estómago y se te inflama el estómago. Bueno, he escuchado, no sé muy bien exactamente, pero me parece que sí, la inflamación, ¿no? del estómago. Una enfermedad del estómago que te da por nervios, bueno, por muchas cosas, ¿no? A grandes rasgos es una enfermedad que ataca los intestinos y el estómago. Pues es que el jugo gástrico está muy ácido a veces y provoca, ahora sí que te queme el esófago, varias cosas. Y eso padezco. Pues es una enfermedad que es, obviamente, como su nombre lo relaciona con el sistema gastrointestinal, ¿no?
que generalmente es a través de líquidos ácidos, ¿no? Que pues no podemos digerir ciertas cosas, ¿no? Del estómago, de la comida. Sí, es un exceso me parece, de jugos gástricos. Pues es una enfermedad del sistema digestivo y bueno, sí me ha dado. Sí, es una enfermedad estomacal. Es un problema gastrointestinal. Una enfermedad en el estómago, no sé. Como ven, muchísimas respuestas, pero ninguna está muy concreta. Por ahí unas se asemejan más a la realidad que otras. Pero todo el mundo comenta, yo tengo gastritis, no sé quién. Seguro tienes gastritis, tómate esto. Vamos a presentarles a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy para que entendamos de qué se trata el tema. En primer lugar, Sofía Eugenia Martínez Vázquez, bienvenida. Muchas gracias. La doctora es maestra en Ciencias de la Salud y nutrióloga. Déjame pongo mis lentes, doctora, porque estoy haciendo un esfuerzo bárbaro. Adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud. El doctor Óscar Teramoto Matsubara, bienvenido de regreso, doctor. Muchas gracias, buenos días. El doctor es gastroenterólogo endoscopista, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología. El doctor Daniel Keil Ríos, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí, Daniel. Gastroenterólogo y endoscopista también. Y el doctor Mario Peláez Luna, gastroenterólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Secretaría de Salud y profesor asociado de Medicina de la División de Investigación de la Facultad de Medicina UNAM. Mario, bienvenido. Gracias, buen día. ¿Cómo ven, antes que nos metamos de lleno al tema, los testimonios de las personas, las opiniones en cuanto a gastritis? ¿Puedo? Claro. Creo que tienen algo en común, ¿no? Todo el mundo habla de estómago y bueno, cuando hablas gastritis, pues gastro es de estómago, itis es de inflamación y todos se refieren a eso, pero nadie dice los síntomas. Creo que nada más una persona dijo los síntomas y en realidad cuando nosotros vemos pacientes, vemos síntomas. Y es ahí cuando alguien se confunde entre síntoma y enfermedad. Porque también cuando hacemos una endoscopía, o sea, cuando metemos un tubito para poder ver el estómago, muchas veces vemos que está roja la piel del estómago y decimos que tiene gastritis y muchos pacientes no tienen síntomas. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que dices es cierto. O sea, hay que aclarar qué está pasando. Hay que aclarar. Porque ¿qué tanto ven ustedes en su consulta confusión de gente que, por ejemplo, tiene síntomas esofágicos y dicen es que tengo una gastritis horrible que me quema todo el esófago hasta la garganta? Pues bastante frecuente. Mucha gente se confunde entre lo que es reflujo y gastritis. Confunde esta sensación de que quema y sube o regurgitación, que es la sensación de que se regresa el alimento, y eso no es gastritis. Gastritis, o sea, los síntomas de gastritis son más ardor en la boca del estómago, sensación de vacío, llenura o que cuando comes te llenas muy rápido. Esto es muy importante para diferenciar una patología de otra. Ya tuvimos un programa aquí de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es importante que la chequen para que sepan cuál es la diferencia entre uno y otra. Si bien ambas enfermedades, aquí vamos a ver una excepción, pero están causadas por ácido, hiperacidez, se llama enfermedad acidopéptica, nos vamos a enfocar el día de hoy al daño que causa esto en el estómago. Como ya dijo el doctor Teramoto, gastro quiere decir estómago, gastritis, inflamación del estómago. Pero ¿ustedes saben para qué sirve el estómago? ¿Tú sabes, Óscar? Pues tengo una idea. ¿Para qué? Bueno, para hacer la digestión, desde luego, para ir distribuyendo los alimentos y todas las propiedades, y va a ir separando. Desde luego también está entonces el hígado y los intestinos que van haciendo parte de esta función, se va distribuyendo a distintos sistemas. Dijiste una cosa súper buena, es el inicio de la digestión, se lleva a cabo en el estómago. Nosotros tenemos un esófago que es un tubo y cae a un saco que es el estómago y vamos a ver para qué funciona el estómago, para qué lo tenemos. El estómago es un órgano que su principal función es la mezcla de los alimentos y es ahí donde empieza la digestión de los alimentos porque existe el jugo gástrico que se compone principalmente de ácido clorhídrico y de pepsina. Y esto lo que hace es empezar la digestión de proteínas en hacerlas mucho más cortitas para que posteriormente se absorban en el intestino delgado. Además de la mezcla con la saliva, y el ácido clorhídrico también ayuda a proteger contra ciertas bacterias que ingerimos con los alimentos.
El estómago se encuentra justo por debajo del diafragma y el esófago se conecta con el estómago. Nosotros al masticar el alimento, el esófago únicamente sirve de transporte hacia el estómago para que empiece todo el funcionamiento de la digestión. Pues ahí lo tienen, el estómago es un saco que básicamente es nuestra licuadora. Lo que hace es moler los alimentos, hacerlos chiquitititos y permitir que pasen al intestino, que es donde se van a absorber, pero para esto requiere grandes cantidades de ácido. Doctores, ¿por qué el ácido? Porque el ácido clorhídrico es una cosa muy, muy agresiva. ¿Por qué no le pasa nada a las paredes del estómago? Es muy interesante. El estómago produce mucho ácido clorhídrico, pero además produce otras sustancias, moco, algo que se llaman prostaglandinas y demás, y todo en conjunto protege al estómago de autodigerirse. Entonces hay un balance entre todo lo que está diseñado para digerir alimentos y sustancias que también están diseñadas para proteger al estómago. Y entonces, como decían antes, cuando hay un desbalance en esos mecanismos de protección y de digestión, es cuando suceden los síntomas asociados a lo que definimos o sentimos como gastritis. ¿Qué tan frecuente en nuestro país es la gastritis? Pues mira, se dice que puede ser entre 10 y el 20% de la población en algún momento de su vida puede quejarse de estar presentando molestias, de las que ya se mencionó, de ardor en el estómago, de vacío en el estómago, de que no vacía el estómago, pero probablemente las cifras puedan ir aumentando dependiendo de la edad, ¿no? Conforme vamos aumentando de edad, en ocasiones también vamos aumentando la cantidad de enfermedades que tenemos o de medicinas que estamos tomando, y eso también nos implica factores que pueden ayudarnos a tener síntomas. Entonces podemos decir que existen muchos factores que pueden desencadenar la presencia de gastritis. ¿Cuáles son desde el punto de vista de dieta, doctora? Pues principalmente los irritantes en nuestra cultura, en la cultura mexicana, son de los alimentos que empiezan a causar esta inflamación a nivel de justo lo que decía Mario, de la mucosa gástrica. Pero también, bueno, se consideran algunos otros alimentos como agresores, no nada más los picantes, sino también las grasas, por ejemplo, también llegan a ser un factor importante, sobre todo cuando tenemos una comida muy alta en grasa y alta en picantes. Eso es prácticamente un detonante. Pero tiene que haber ya alguna lesión, porque hay gente que come mucha grasa y mucho picante y están perfectos, no le pasa nada, y otro le ponemos 2 gotas de tabasco y ya estamos chillando. Sí, definitivamente tiene que ver, vamos a decirlo, como una predisposición ambiental y obviamente, bueno, pues también alguna información ahí genética que seguro alguien nos podrá decir con más certeza qué tanto juega el papel una y otra. Pero desde el punto de vista ambiental sí se ha visto que la gente que tiene infección por Helicobacter pylori tiene más propensión a tener este tipo de irritaciones. Ya tiene que haber algún factor donde esté inflamado por una cuestión de este tipo, y entonces la dieta se agrega como un coadyuvante. Exactamente. ¿Cómo se diría? Como un cofactor, digamos. Como un cofactor que lastima. Exacto. ¿Qué hay que también es muy común con los ayunos muy prolongados? Es una excelente pregunta, porque ahorita está de moda hacer ayunos intermitentes, y para la gente que tiene estos problemas de gastrointestinales, principalmente gastritis, el ayuno intermitente llega a ser digamos, un factor que empeora la situación. Entonces, el ayuno intermitente o los ayunos prolongados que llegamos a hacer también no son la mejor forma para evitar que tengamos mayor número de síntomas. ¿Podemos decir que los hábitos alimentarios son claves en que se presente o no la enfermedad? Pues tiene mucho que ver la alimentación en este tipo de situaciones, pero yo pienso que uno de los factores más importantes es que no dejemos desprotegido, por decirlo así, el estómago. De alimentación. Yo siempre lo veo en las historias clínicas, estarán de acuerdo conmigo, que llegan sobre todo gente jóvenes, chavitos que no desayunan porque nunca tienen tiempo de desayunar. Entonces vienen de 6 a 7 horas de ayuno, más no desayunar, agrégales otras 3, 4 antes de que coman nada. Están pasando la mitad de un día de 24 horas, que es lo que dura un día, sin comer nada, y todo este tiempo el estómago está produciendo ácido clorhídrico. Sí. Y entonces, como dice Mario, si hay algún desbalance entre las fuerzas que protegen y las fuerzas que agreden, pues te vas a lastimar peor. Entonces, ¿por qué está tan de moda esta dieta intermitente? ¿Sirve de algo?
Pues para la disminución de peso ha mostrado alguna efectividad, pero en realidad, o sea, tendríamos que llevar un equilibrio y eso es siempre el punto que vamos a nutrición. Llevar al equilibrio de lo que se come, lo que no se come, en tanto a calorías, nutrimentos, los tiempos en los que establecemos la comida, el número de comidas que hacemos también al día. En fin, hasta el momento no ha habido nada superior de estas intervenciones de ayunos intermitentes o tipos de dieta en especial para evitar o que sea una maniobra superior para que una persona baje de peso o mitigue alguna enfermedad. Es más que nada una moda. Es más que nada una moda. moda. Hablemos de otros factores de riesgo para que se presente gastritis. Ya mencionaron al Helicobacter pylori, que más tarde vamos a hablar un ratito de él porque tenemos una cápsula. Pero otros factores de riesgo, doctor Teramoto. De los principales, tabaquismo, alcoholismo, ya habían mencionado lo de la dieta, y yo creo que los medicamentos, ¿no? Yo creo que es bien importante y nadie considera los medicamentos. ¿Qué medicamentos sobre todo? Todos los analgésicos, la aspirina, los analgésicos no esteroideos, pero en general todas las medicinas tienen efectos secundarios. Por eso siempre hay que tomar medicinas bajo prescripción. Es decir, los pacientes diabéticos que no tienen un buen control de diabetes pueden presentar síntomas que simulan tener gastritis, y el problema es que al no tener el control del azúcar pueden presentar náusea y pueden presentar otros problemas que habíamos mencionado. El estómago es la licuadora, y si la licuadora no funciona bien y no está vaciando bien, te va a dar los mismos síntomas. Entonces yo creo que tiene que ser el balance que tanto estaba diciendo el doctor Peláez y que también tú estabas diciendo, ¿no? Ok, doctor, ¿otro factor de riesgo? Pues yo creo que ya dijeron casi todos. ¿Qué hay del estrés? Porque se ha descrito hasta úlceras por estrés. Sí. Bueno, el estrés psicológico como tal que escuchamos frecuentemente no causa directamente úlceras. O sea, a lo que se refiere esto de úlceras por estrés son úlceras en pacientes muy graves que están hospitalizados con quemaduras extensas, ¿no? Eso es a lo que se refiere las úlceras por estrés. ¿Y cómo influye el estrés en la secreción del estómago? Porque ahora que estamos viendo tanto que hay unión entre el cerebro y el intestino, que decimos las emociones muchas se representan en el tubo digestivo, ¿el estrés puede empeorar la sintomatología gastrointestinal? Sí, o sea, podría haber teorías de que el estrés va a incrementar la secreción de ácido, pero probablemente estas otras que dicen que hay una conexión entre lo que sentimos en los intestinos y el cerebro, eso puede magnificar los síntomas. Entonces, algún medicamento o algún alimento que ingeramos, y si hay un incremento en la sintomatología de nuestra capacidad de sentir, puede ser que en lugar de sentirlo a 1, lo sintamos a 10 y eso magnifica los problemas. Doctor. ¿Qué hay, doc? Hay una entidad que se llama dispepsia funcional, es decir, aquellos pacientes que tienen todos los síntomas de gastritis y que les haces una endoscopia y no hay el nada. estómago está bien, está normal. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que el paciente, como tú dices, hay una interconexión entre lo que sucede en el estómago y lo que sucede en el cerebro, y lo que está sucediendo es que tienes un fenómeno que se llama de hipersensibilidad, que es lo que tú bien estás mencionando. Sí es cierto que hay pacientes que producen un poquito más de ácido, pero que no les produce mayores síntomas. Entonces, sí hay también una conexión con la producción de ácido. Pero lo sienten. Sí. Y algo importante hablando de eso es esto que conoce la gente como gastritis, probablemente el nombre adecuado es dispepsia. O sea, todos los síntomas que nos dan en la boca del estómago se llama dispepsia, y la dispepsia puede estar ocasionada por exceso de ácido o por hipersensibilidad o por algunas otras cosas. Entonces hay que no todos investigar los cuál es la síntomas que pensamos que es gastritis son realmente gastritis. No todo lo que brilla es oro, gente, que es bien importante, pero vamos a ver que la gastritis no nada más existe una, hay diferentes tipos de gastritis y el doctor Diego Angulo nos va a explicar cuáles son. Vamos a ver. La gastritis es un término que comúnmente se usa para hablar del dolor en la boca del estómago, pero realmente la gastritis es un término histológico, o sea, realmente se necesita tomar biopsias para saber si el paciente tiene gastritis. Es la inflamación de la mucosa del estómago, o sea, la cubierta del estómago es a lo que se le llama mucosa, y la inflamación de esta es el término correcto para
decir que el paciente tiene gastritis. Los tipos de gastritis son principalmente aguda y crónica. La gastritis aguda es por tiempo, el tiempo en que lleva el paciente con las molestias, y principalmente el tipo de células es diferente a la gastropatía crónica, a la gastritis crónica. Son células que causan mucho más daño en menos tiempo. Y esto también es un término histológico dependiendo del tipo de células que el patólogo encuentra dentro de la biopsia que nosotros tomamos por endoscopía. También las gastritis se pueden dividir dependiendo la etiología, dependiendo lo que está causando la gastritis. Por ejemplo, irritantes, la infección por Helicobacter pylori, una bacteria muy común en este país, o medicamentos, principalmente los analgésicos. Estos son los tipos de gastritis que comúnmente vemos. La gastritis, que es el término que se usa vulgarmente en la calle para decirle, es un término peligroso porque no todo lo que duele es gastritis. Entonces es bien importante que el paciente que tiene síntomas de gastritis acuda al médico para, si es necesario, realizar algún estudio extra. Yo siempre les digo a los pacientes cuando me dicen, he tenido gastritis, digo, ¿cuál de todas? Porque hay diferentes tipos de gastritis y hablaron de aguda y crónica, pero hay que saber, casi siempre la gastritis viene aunada a una etiología o a una causa, que es lo que mencionamos inicialmente. Pero me gustaría que platicaran, doctora, ¿tú querías comentar algo de la relación cerebro-intestino y los alimentos? Sí, es curioso las últimas investigaciones que hay al respecto del papel que juegan los alimentos y bueno, en nuestra cultura es muy común que asociemos los alimentos a emociones o las emociones a alimentos, ¿no? Entonces, los alimentos en algunas ocasiones llegan a tener o a funcionar como este estrés, ¿no? que estaban mencionando hace unos minutos. Y pues también por eso asociamos que algunos alimentos puede ser que nos caigan peor que otros o al contrario, que nos caigan bien. Uno dice, me tomo esto y me siento muchísimo mejor. Y en ocasiones es nada más esta sensación o esta situación que está viendo de la asociación con lo que estás pensando. Interesante. Exacto. Pero además que hay alimentos que sí son mucho más irritantes, que eso ahorita vamos a hablar más especialmente de ellos. Doctores, síntomas. ¿Qué síntomas describen la gente con gastritis? Pues puede ir desde ardor, justo en la boca del estómago, en la parte más alta ¿Qué es la del boca abdomen. del estómago? Nosotros le decimos epigastro, pero sería la unión del esófago con el estómago. Que es justo aquí el agujerito que tenemos abajo, donde termina el hueso, el esternón. Esa es la boca del estómago. ¿Quién le habrá puesto así? No sé. Pero bueno, eso es una cosa interesante. Así lo he oído yo también toda mi vida. Boca del estómago, en medicina le decimos el epigastro. Es un dolor. ¿Qué otras características de este dolor? Bueno, o sea, el término médico es para la molestia, para el síntoma es dispepsia. Y este puede ser caracterizado por dolor. O sea, dolor en la boca, bueno, en el epigastrio, ardor igual en el epigastrio, o puede ser también dispepsia, también como la llenura, ¿no? O sea, la llenura es la sensación de que te sientes muy lleno después de comer, saciedad temprana. Esos son los principales síntomas de la gastritis. Sensación de vacío, hambre constante. Hay gente que lo describe como un hambre dolorosa, como que tengo que comer algo para que se me quite el dolor. ¿Qué más, doctor? ¿Algún otro síntoma? Náusea y vómito es muy frecuente también en muchos pacientes que tienen esto. Hay pacientes que de repente te dicen, ay, comí poquito y me siento muy lleno y ya no puedo ni cenar, ¿no? En ocasiones habla en parte de la forma en que se llena el estómago y que no está vaciando, o que sienten que no está vaciando. Entonces es otro de los síntomas que también se puede asociar a esto, ¿no? Y ya cuando hay úlceras, también refieren al paciente que siente que le atraviesa el dolor hasta la espalda, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas formas en que los pacientes pueden describir los síntomas, pero sí necesitan describirlo. Esto es muy importante durante la historia clínica porque, como dice el doctor, vamos a ver un poquito más adelante que una gastritis se puede complicar con una úlcera, que esto ahorita platicamos más adelante, que es una úlcera que además puede poner en peligro tu vida. Pero ¿cuántos de sus consultas, cuántos pacientes ya tomaron algún tratamiento antes de que hayan llegado con ustedes? Todos, casi todos. Todos, sí. ¿Y estos tratamientos se los autorrecetan? La mayoría son autorrecetados y en otras ocasiones... Quizás mitad y mitad se lo recetó algún otro médico. O algún amigo. O familiar. O su mamá.
su mamá se lo televisión. exactamente. O la televisión, tengan mucho cuidado, sí, con los anuncios de televisión, porque como ya dijimos, si tienes gastritis, les digo yo, ¿cuál gastritis y cuál va a ser el medicamento ideal para ti? Oscar, ¿qué nos dice la gente? Ya tenemos varios comentarios. Por ejemplo, nos mandan saludos desde Los Ángeles, Talío Laguna. Yo soy cliente frecuente de la gastritis, dice Pereza Ann. Evitar el uso prolongado de medicamentos como el naproxeno, el ibuprofeno o el ácido acetil salicílico, así como reducir o suprimir la ingesta de alcohol y de comidas que puedan irritar el revestimiento estomacal, evitará que se desarrolle una gastritis causada por este tipo de agentes. Nos dice el fan club del 11, que a todas ellas y a todos ellos muchos saludos. ¿Puede la gastritis confundirse con un síntoma de paro cardíaco? Nos pregunta Talío Laguna. ¿La gastritis se cura definitivamente o solo se puede aliviar? Nos pregunta Guadalupe Jiménez. Excelente tema, porque la mayoría decimos que hemos tenido algún método o en algún momento gastritis y solo nos curamos o no, autorrecetándonos con alguno de estos medicamentos que también se anuncian por televisión. Los dolores, nos dice Lucy Valles, o los ardores y la inflamación en la boca del estómago es lo primero que relacionamos con la gastritis. Es muy cierto que nos falta información para tener bien claro qué es la gastritis, nos dice Dulce Peque, y no confundirla con colitis. Ojalá los especialistas nos expliquen también cuál es la diferencia y los términos técnicos, los principales síntomas y soluciones. Yo llevo más de 15 años con gastritis y ha sido horrible, nos dice Sara Domínguez. Ya me hicieron endoscopía y el diagnóstico fue gastritis crónica. No se ha aliviado con diversos tratamientos, ni con alimentación controlada, ni con nada. Espero poder tener una buena respuesta. Últimamente yo me enfermo mucho del estómago, todo me hace daño, nos dice Lupita Hernández. ¿Qué es lo que podría ser? La aspirina, nos dice André, es irritante para la mucosa gástrica y puede producir desde náusea, vómito, ardor gástrico, hasta gastritis erosiva con sangrado del estómago, con heces negras, vómito o sangre, nos pregunta. Y aquí también tengo una llamada telefónica, pero bueno, ya estamos a punto de hacer una pausa aquí en Diálogos en Confianza y regresamos para en el segundo bloque pues continuar leyendo más comentarios. Ya venimos. En Diálogos en Confianza estamos muy contentos porque además de la señal que se transmite por el 11, ahora desde hace algunos fines de semana también el programa de Vida Digital que se transmite por aquí, por la señal del 11, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, también se transmite por radio. ¿Por qué frecuencia? Pues por el 95.7 de Radio IPN y eso pues desde luego nos llena de orgullo. Así que la invitación es para que no se pierdan este programa todos los sábados, pero se transmite de 8 a 9 de la mañana. ¿Cuál es el programa? Pues justamente de Vida Digital que conduce nuestra amiga Rocío Brauer. Así que la invitación es para que no se lo pierdan este próximo sábado en el 95.7 de su FM de Radio IPN. No se pierdan este programa. Vamos a ver a continuación el siguiente sondeo de opinión. La pregunta ahora es, ¿te ha dado gastritis? Vamos a ver qué respondieron. Sí, pues que me dolía mucho la boca del estómago, no me daban como asco, o reflujo y... No, gracias a Dios no. No consumo muchos ácidos. Cuando consumes muchos ácidos, refrescos, chiles, entonces sí. Sí, muchas veces. Sí, yo padezco de ella. De hecho, yo tengo esofagitis. Pues sobre todo actualmente en México es causado por no comer o no llevar una alimentación balanceada. Pues sí, más que nada por el estrés. Ven, hablan de muchas causas y de todo el mundo no sabe, pero yo quiero saber cuánta gente verdaderamente ha sido diagnosticada, porque ya hablaron ustedes de una variedad de otras causas que puede ser un diagnóstico diferencial y la gente considera que la gastritis, es gastritis, no pasa nada, me doy un trago de una cosa, hoy tengo una fiesta, me voy a echar un trago de este líquido que tengo ahí. ¿Qué pasa con esto? ¿Esto es peligroso o no es peligroso? ¿O con qué podría estar tapando la gastritis o qué podría ser algo que dé síntomas similares y sea algo mucho más serio? Que nosotros decimos diagnóstico diferencial, hay muchas causas que pueden provocar molestias en esa parte del abdomen. Eso sí, por frecuencia, y lo que más asocia a la gente es gastritis o dispepsia, enfermedad acidopéptica, pero los mismos síntomas los puede dar una pancreatitis, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, a veces problemas de la vesícula,
O sea, hay muchas cosas ahí en esa parte del abdomen que pueden dar síntomas similares. Y quizá algo que pueda ayudar como a tener algo de alerta es, si yo me estoy tomando una medicina para curar algo y no se me quita, es que probablemente no tenga esa enfermedad. O sea, esa medicina no funciona porque no es para la enfermedad que tengo. Entonces, eso debería de ser un punto de alerta, que los síntomas no mejoren con el tratamiento que le han dado. Yo creo que acabas de tocar un punto clave, porque ¿cuántos cánceres gástricos no hemos visto que durante un tiempo largo dijeron, ay, traté todo para la gastritis, y no, pues no era gastritis, era un cáncer gástrico? Tristemente, en el tubo digestivo, a diferencia de otros sitios en el organismo, ¿cuántas gentes no hemos visto que dicen, me vengo muriendo con el peor dolor, haces una endoscopia y no hay nada mayor? Otros que dicen, pues sí, estoy mal, y entras con una endoscopia y parece que traían un gato rasguñándolos adentro. Muchas veces los síntomas no correlacionan con la gravedad del caso, a menos que ya se presenten signos. Pero tocamos un punto ahorita que estábamos en el corte que creo que es importante. Óscar, hablaste del tabaquismo y esta nueva técnica de tabaquismo que hay, el vaping, del fumar estas, ¿cómo se llaman? Los cigarros electrónicos. El cigarro electrónico, yo creo que no está libre de ninguna complicación y hoy día se ha estado reportando en forma más frecuente casos de mortalidad y de otras enfermedades como convulsiones en relación al vaping o al cigarro electrónico. Entonces yo creo que hay que tener cuidado con toda esa publicidad que nos dicen no pasa nada, ¿no? Cuando sí pasa. Yo creo que esto es muy serio. Entonces, además de que si tienes gastritis hay muchas cosas que la empeoran. Ya nos dijeron, la dieta per se te puede empeorar, la sintomatología, el saltarte comidas, la alimentación en los jóvenes. Yo les digo, ¿qué desayuno, qué comen? Jícamas, pues que bueno, sí, pero el retaco de chile en líquido, chile en polvo, limón. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues se convierten en factores irritantes para el estómago. Y bueno, pues están un poco entre la búsqueda y creo yo que esta parte de la adolescencia también es la alimentación es como este fenómeno también de adolescencia, pues en el sentido de que no saben hacia dónde dirigir sus hábitos de alimentación. Y entonces caen en muchas modas, otra de las modas que está muy fuerte es la de los jugos, ¿no? Que utilizan mucho para sentirse plenos o para sentir que no están tomando tantas calorías y en realidad en muchas ocasiones el pH que termina siendo del jugo, que le ponen verduras, fruta y probablemente hasta le agreguen alguna proteína, llega a funcionar como un factor detonante para que se presente la gastritis. Pero yo creo que una de las cuestiones que más alerta es justamente estos ayunos tan prolongados que hacen, ¿no? O sea, tomar solamente, por ejemplo, también está un poco de moda el café solo, y entonces se van toda la mañana solo con tomar café, y entonces cuando se presenta el síntoma buscan otro alimento para que trate de aliviar. Esa es una práctica muy recurrente entre la población joven, los adultos jóvenes también llegan a hacer esto, que empiezan en un empleo y pues bueno, muchas de las ocasiones es por demostrar cierto estatus o por, no sé, algunos otros motivos personales. Ok, Óscar. Hablando de estatus, ¿te acuerdas de la parte de la hipersensibilidad que de repente algunos pacientes tienen? Hoy día también se ha demostrado que el no dormir las horas adecuadas causa hipersensibilidad, entonces hay que tener cuidado también con esa parte, ¿no? Pero vamos a entrar ahorita, antes de hablar de diagnóstico, del peligro de qué hace la gente cuando tiene gastritis. ¿Tú qué haces cuando tienes gastritis? Vamos a ver este sondeo. Tengo un cuñado que es médico y él me ha recomendado no comer cosas irritantes, comidas muy condimentadas, poco de sal, 0 alcohol, 0 cigarros para aminorar, pero no ha pasado de ahí. He recurrido a tratamiento médico, primero a una revisión para que me confirmen si realmente es la gastritis o es algún otro dolor del estómago, y bueno, tomar tratamiento y dejar de comer comida que tenga muchos irritantes. Bueno, fui al doctor y me recomendaron no comer grasas, picantes y bajarle un poco al estrés. Acudo al hospital porque no aguanto mucho el dolor. Pues primero, trato de evitar medicamentos. No soy muy afecto a los medicamentos, entonces trato de que mi cuerpo reaccione, ¿sí?
tomando a lo mejor cosas blandas, algo de fruta o verdura. Bueno, de hecho yo tomo medicamento, ya es crónico, tomo medicamento de por vida, o sea, tomo omeprazol, trato de no comer irritante, que es el picante, la grasa, cosas así. Pues me tomo algunas medicinas que tengo, ya sea Reopan, que es el más común, y pues como con eso se tranquilizaba. Pues yo soy más de tecitos, de tratar de calmarme, como que tomar medicinas no me gusta mucho, pero prefiero los tecitos. Doctores, ¿qué opinan de los comentarios de la gente? Pues hay unos que sí están un poco correctos y otros que creo que deberían pensarlo 2 veces. A lo mejor no saben, entonces, ¿qué les decimos? ¿Qué le dirías a esos? Yo lo primero que diría es no automedicarse y acudir a revisión. O sea, yo creo que lo más importante es descartar causas graves de estas molestias. Okay. Porque puede ser algo grave como una úlcera, un cáncer, ¿no? Causas más graves. Ok, ¿algún otro comentario sobre lo que vimos? No, yo creo que es muy importante eso, sí, es no automedicarse y conocer los síntomas. Yo creo que cualquiera de nosotros pudiera tener una comida muy fuerte en cuanto a irritantes, quizá alcohol y demás, y nos puede dar un episodio de gastritis y quizás sea el único en una semana, en un mes, y no tengamos que hacer mayor cosa, pero la persistencia de los síntomas más de 2, 3 semanas, eso es lo que nos debe de llevar al médico. Y pues es mejor en cuanto al tratamiento, como tratar la causa y no nada más taparla. Muchos de esos tés, a veces leche o bicarbonato, como que nada más tapan por encima los síntomas y no atacan la causa, que es la secreción excesiva de ácido. Eso es bien importante. ¿Y qué pasó con la dieta, con lo que vimos ahorita? Pues me llama mucho la atención que hacen medidas inmediatas, como esta de los test que mencionaba la entrevistada. Y en muchas ocasiones el pH que hemos llegado a medir en combinación ya con las secreciones gástricas llega a ser más bajo que incluso el limón, o sea, con estos test, ¿no? Entonces, pues lejos, a lo mejor siente uno un poquito de calma, ¿no?, para los síntomas, pero a la larga esto llega a ser un factor de riesgo. Y otra cuestión ahí también importante es que, bueno, pues las medidas dietéticas tienen que entenderse como lo que dijo Mario, son solamente para en el momento, aunque lo que tendría que ser más de fondo son estos cambios de hábitos que tenemos de manera sobre todo en constante. gente joven, que vemos que es mayor problema. Y a lo que se refiere la doctora es el pH intragástrico, no es el pH que no han visto ahora gente que estudia medicina en 4 semanas, medicina y nutrición en 4 semanas, te dicen yo te cambio el pH. Les digo, ese es el pH sanguíneo que no se cambia así como la gente lo anuncia en la charlatanería que les encanta. Este es el pH intragástrico, que es el que nos está importando para la situación de enfermedad ácido péptica dentro del estómago. Pero vamos a ver que existen más causas, sobre todo una que es muy común en nuestro país, de enfermedad acidopéptica, gastritis, y puede causar úlceras, y es un bicho que se llama el Helicobacter pylori, una bacteria. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que es muy común en países en desarrollo, como nuestro país. Es una bacteria que generalmente se ingiere con alimentos y vive dentro de la cobertura de la mucosa del estómago y causa daño en la mucosa del estómago, ya que favorece la producción de ácido y además disminuye los factores protectores que tenemos naturalmente del estómago. Entonces favorece el desarrollo de úlceras, sobre todo en el duodeno o en el estómago, favorece la gastritis, favorece ciertos tipos de cáncer. Esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen el Helicobacter pylori van a tener una enfermedad seria, pero sí es importante saber dónde estamos parados para ver si requiere o no tratamiento contra el Helicobacter pylori. La prueba de aliento es una prueba muy fácil de realizar, que se hace prácticamente en cualquier laboratorio, y el paciente exhala dentro de un sobre que tiene un químico, que el Helicobacter pylori tiene la propiedad de desdoblar una cosa que se llama ureasa. Entonces el laboratorio mide si esto se está desarrollando y sale si es positivo o negativo a la bacteria. La prueba de aliento es prácticamente inmediata.
Lo que tarda la máquina es aproximadamente 1 o 2 minutos en realizarse. Es importante que el paciente no debe estar tomando medicamentos para realizarse la prueba porque puede haber falsos negativos. Eso quiere decir que puede tener el paciente la bacteria, pero si está tomando medicamentos, la prueba puede salir negativa. Existen diferentes pruebas diagnósticas para Helicobacter pylori. Una de ellas es la prueba de aliento, que ya hablamos de ella, pero existe anticuerpos en heces, anticuerpos en sangre y la biopsia en endoscopía, que es la de más alta calidad, con mejor sensibilidad y especificidad diagnóstica. Pero cada una tiene su indicación. Yo siempre que hablamos de esta bacteria les explico a los pacientes que es como cuando veíamos de chicos una caricatura que había un castillito y estaba rodeado de un río, ¿se acuerdan? Lleno de cocodrilos. Decía, este río es el estómago que no permite que entre casi nada al estómago porque está acidísimo, está muy ácido y todo lo que caiga en esa acidez se quema. Pero curiosamente, este Helicobacter es uno de esos cocodrilos que pueden nadar felizmente en este ácido por características propias que tiene esta bacteria y vive en el estómago inflamándola. ¿Qué tan común es esta bacteria? En México es súper común. Hay estudios que han demostrado que 8 de cada 10 mexicanos tienen la bacteria en su estómago. Y la mayoría no lo saben. Sí. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto hice un estudio que venían pacientes con síntomas de enfermedad acidopéptica y yo agarraba al familiar que no tenía nada y les hacía pruebas en sangre para ver si tenían Helicobacter. Me dicen, no, yo no tengo nada, ¿por qué? Vamos a ver qué tan prevalente es. Y hasta un 70% de la población sana tenía este Helicobacter. ¿Por qué a unos sí inflama y por qué a otros no? Pues es una cuestión multifactorial. Algunas personas son más susceptibles genéticamente y hay unas cepas de Helicobacter que son más agresivas que otras. Entonces hay muchas personas que van ahí con su Helicobacter y completamente asintomáticos y otros que tienen hasta úlceras y pueden complicarse. Algo que tú mencionaste es que esta enfermedad está en 7 de 10 personas en México y la realidad es de que se adquiere desde la niñez. Mucha gente, está en el seno de la familia, se va contagiando, va creciendo y nadie tiene síntomas. Esa es una realidad. De ese 70%, solamente un porcentaje más pequeño puede desarrollar síntomas y puede desarrollar úlcera y posteriormente puede desarrollar cáncer. Esa parte es la que no se sabe del porcentaje pequeño, porque después de 15 años o 10 años, ese bichito que está ahí, que sí causa inflamación, porque todos los pacientes tienen algo de gastritis, va a desarrollar una enfermedad, cáncer y consecuencias más severas, ¿no? Esto es importante porque entonces es un factor de riesgo para cáncer gástrico, pero ojo, aquí no vamos a crear ningún pánico. No quiere decir que todos los pacientes con Helicobacter pylori van a tener cáncer gástrico, porque entonces eso diría, si les acabo de decir que de 10 personas, 7 u 8 tienen Helicobacter, no hay 8 cánceres por cada 10 personas. Es solo un factor de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor de riesgo para cáncer de pulmón y de otros tipos de cánceres, o como la contaminación ambiental. Es un factor de riesgo que no cunda el pánico. Ahora, ¿a quién se le debe de investigar si hay o no Helicobacter? A los que tienen síntomas. Ok, entonces todo paciente que tenga sintomatología se le va a buscar el Helicobacter. Ya vimos una de las pruebas que es la prueba de aliento de ureasa, porque este bicho produce esta cosa que se llama ureasa y va a desdoblar la urea y lo vamos a captar en este aliento. Pero no quiero que ustedes se aprendan cómo se hace esto, pero ¿qué otras maneras tenemos, Mario, para detectar el Helicobacter pylori? Quizá la mejor manera es la que ya mencionaron, que es la prueba de aliento, pero hay otras como detectar algunas proteínas o sustancias del Helicobacter en las heces fecales, obviamente por biopsia, que eso es lo que consideramos la mejor método o el estándar de oro, que es ver a la bacteria dentro del estómago cuando tomamos biopsias en una endoscopía, y a veces en sangre, aunque eso realmente no lo usamos mucho porque la mayor utilidad de eso, la información que nos da es que alguien estuvo expuesto al Helicobacter, pero no nos indica si es una infección aguda o no, entonces para no estudios es el mejor epidemiológicos es lo que sirve. Pero la sangre no es la mejor manera, quizá es aliento, biopsias o buscar proteínas en materia fecal. Ok, esto es interesante. Entonces, pacientes que tengan sintomatología acidopéptica, sintomatología de gastritis, pueden tener el Helicobacter. Y si lo tienen, no digamos los nombres de medicamentos, pero ¿cómo se mata? Pues generalmente se pueden dar tratamientos, o sea, una combinación de tratamiento antibiótico con antiácido.
durante tiempo prolongado, por lo menos 15 10 días. a 14 días de tratamiento. Y es más de un antibiótico. Sí, pues es un Mínimo esquema un poquito complicado. Es que esto es bien importante y lo saco, ¿por qué? Porque mucha gente no se toma el tratamiento adecuadamente y por lo tanto no mata al bicho. Es un bicho que es difícil de matar. Tienes que tomar un tratamiento por unos 10 a 15 días para asegurarte que se murió el bicho. Y entonces, si a mí me hicieron una endoscopía, me tomaron una muestra y vieron que había Helicobacter pylori, ¿me tienen que hacer otra muestra de seguimiento o cómo ven que ya se murió el bicho? Sí, o sea, lo recomendado es, después de que acabas el tratamiento de 14 días, esperarte un mes y hacer una nueva prueba no invasiva, que son estas que dijo Mario. De materia fecal, De por materia ejemplo. fecal o de prueba de lento. Con eso confirmas si se erradicó o si sigue ahí la bacteria. ¿Se puede volver a infectar a alguien de Helicobacter? Sí, dicen que hasta la mitad de la gente que la mataron a los 6 meses o después va a volver a tener la bacteria. No va a ser la misma, puede ser otra. ¿Cómo se infecta a la gente? Pues a través de los alimentos principalmente contaminados, y eso explica el por qué es tan frecuente en México. Las condiciones de higiene de nuestros alimentos no son las mejores. ¿Es fecal oral? Ajá. ¿Qué quiere decir fecal oral? Que literalmente, lo siento muchísimo, lo que le voy a decir es que estás comiendo materia fecal. Quiere decir que alguien, ni modo, hay que decir las cosas como son y es bien importante. Por eso el doctor dijo la palabra clave y lo fui arrinconando para que lo dijera, pero es muy decente y no se atrevía a decirlo él. Lo que sucede es que tú vas a algún establecimiento en donde alguien no se lavó las manos y tiene alguna particulita de materia fecal y te cocinó unos tacos y cómese otro. Suena horrible. Pero así es como nos infectamos no nada más de Helicobacter pylori, sino de miles de otras cosas. O sea, no es porque comas en la calle, porque el otro día en las redes sociales leí a alguien que decía, bueno, yo no como en la calle, me llevo la comida a mi casa y ahí la como. No. O sea, el Helicobacter puede ir muy contento en primera clase en tu Tupperware, pero te lo vas a comer en tu casa. Entonces, esto es bien importante, las medidas de higiene de preparación de alimentos. Por eso cada vez que vamos a un restaurante vemos más medidas de todos los empleados se deben lavar las manos, ojalá y lo hagan. Pero pues nos podemos estar reinfectando, que esto es clave. Pero Entonces, también una buena parte de la población que tiene estos problemas come en la calle literalmente, como decía Oscar. bueno, eso sí. ¿Y qué podemos hacer con mucha población? No le da tiempo de ir a comer a su casa ni de preparar alimentos. Híjole, pues es un problema que incluso llega a niveles de salud pública, que tendríamos que atender dando recomendaciones desde el consultorio, solicitándole a la gente que busque bien y que investigue bien el lugar donde se van a preparar sus alimentos. O sea, a veces puede sonar un poco exagerado, pero pedirle que cuenten con algunas certificaciones de limpieza y de práctica y de cómo se preparan los alimentos. Cuando no nos da tiempo, pues tratar de buscar o llevarnos desde casa, que estamos seguros que el alimento está limpio, ¿no? Llevarse desde casa, pero en casa también puede ser alguien que se haya rascado y no se haya lavado bien las manos. La verdad. Entonces es algo que es relativamente fácil de recontaminarnos y te puede causar problemas. Entonces vamos a lo básico, prevención e higiene. Yo creo que eso es clave. Oscar, ¿qué hay? Mirolu nos dice, he notado que la somatización por estrés y preocupación excesiva también hace en estómagos terrenos fértiles para la gastritis y colitis. Creo que quienes se han dañado más son aquellos que abusan de la salsa. Hay una canción que me recuerda mucho esto que iba, Valentina, Valentina, y comen chile en exceso. Por otro lado, también nos dice José Armando Guzmán, tengo más de 10 años con gastritis. Tomo Dexivan 60 desde hace 2 años. Me lo recetó el doctor. Bueno, un doctor, el uso prolongado me puede, pregunta, causar algún daño a la larga de este medicamento. Jairo Escobar, tengo distrofia muscular y también gastritis. Me han dado omeprazol por años. Vi en un programa de TV UNAM que el omeprazol puede causar infarto en su uso prolongado. Mis síntomas en la mañana es la boca reseca y amarga, mal aliento, inflamación del estómago y reflujo. Me dijeron que me harían una endoscopía, pero mis papás se opusieron porque les dijeron que la anestesia es perjudicial para mí. ¿Qué otra forma de qué otra forma puedo hacer precisamente esta endoscopía, pero sin la anestesia general? Nos dice Mr. Boy o MRX Boy. Una pregunta, ¿qué relación o alguna relación entre la gastritis y la microbiota estomacal? Nina, tengo varios años con dolor en el estómago, ardor, sensación de vacío y el doctor solo me recetó ranitidina. Se me calmó unos días,
pero vuelve. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Es verdad que la bacteria Helicobacter pylori puede ser una causa de gastritis? ¿El omeprazol o la ranitidina pueden ser un tratamiento en este caso? Deberían de explicar que la operación, nos dice Lenina Castillo, para disminuir el reflujo no elimina la gastritis, por tanto deben continuar con dieta para no generar el ácido. A mi esposo lo operaron hace 3 meses por reflujo y piensa que puede comer de todo. Roca nos dice, ¿es cierto que un remedio eficaz para la gastritis es el consumo excesivo de arroz blanco? Esto me lo recetó el doctor naturista hace algunos años y vi el alivio, pero no sé si después regrese el problema y esto sea una cura definitiva. Alejandra López, yo tengo gastritis y el doctor me receta omeprazol. Tomo una pastilla todos los días desde hace 2 años. ¿Qué efectos tiene que tomar qué efectos tiene y al tomar este medicamento? En esta otra llamada nos dice Andrea González, ¿qué tan peligrosa es la gastritis crónica? Margarita Gesep, padezco mucho de gastritis y quiero saber por qué la gastritis conecta con el colon o por qué se vuelve un derivado de la gastritis el colon. ¿Cuál es la correlación? Un anónimo nos comparte. Mi hija desde que nació y hasta los 7 meses tuvo reflujo. Alguien me recomendó que la llevara a que la sobaran y le dieran un purgante. Lo hice y solo así es como mejoró. Pasó el tiempo y se embarazó en 2 ocasiones. Durante los 3 primeros meses se la pasaba vomitando. Actualmente tiene 26 años, padece gastritis, pero no quiere ir al médico y me preocupa que se pueda agravar el malestar. ¿Con qué especialista debe acudir? Esta otra llamada es de Amelia Camarillo Vargas. Quisiera saber si los alimentos de color rojo hacen daño para las personas que padecemos de gastritis. Supongo que se refiere en cuanto a los vegetales o ciertas frutas que puedan tener como esta reacción. Virginia Espinosa Solís. Por 8 años tomé psicotrópicos y recientemente hice una endoscopía en donde salió que tengo gastritis erosiva. Mi pregunta es, ¿la gastritis erosiva se puede quitar o solo se controla? Hasta la fecha solo me mandan omeprazol. Y esta otra llamada que es de Rosa Elba Contreras. Tengo la bacteria Helicobacter pylori y quiero saber por cuánto tiempo debo tomar el medicamento para que desaparezca esta bacteria. Al eliminarla, ¿se elimina también el reflujo o este debe ser medicado y tratado de otra forma? Hay muchas otras preguntas, pero hasta el momento tenemos este bloque. Oye, hay una cosa que ha salido recurrentemente, hay 2 preguntas. Las preguntas las contestamos en el último bloque, nos las van a contestar los especialistas y aquí va a ir saliendo más durante la conversación. Pero hay una cosa bien interesante que parece que sigue habiendo una confusión. Hemos hablado que existe reflujo gastroesofágico, que es una enfermedad del esófago en donde se sube el ácido del estómago y esto es gastritis, esto está en el estómago. Ahora mucha gente dice, es que yo sigo con reflujo y tengo Helicobacter. ¿Podrían aclarar esto, doctores? Mira, la relación entre Helicobacter pylori y reflujo no está bien clara, ¿no? Hay muchos estudios donde dicen que si tú eliminas o erradicas el Helicobacter pylori puede ser que tengas más reflujo gastroesofágico. Entonces, al eliminar tú el Helicobacter, también eliminas un factor en donde el estómago está produciendo menos ácido y al eliminarlo produces más ácido y puedes tener más reflujo. O sea, son 2 enfermedades totalmente diferentes. Que el Helicobacter no tiene que ver con reflujo. Vamos a ponerlo así. El Helicobacter donde te daña es el estómago y el duodeno. ¿Podrían explicar qué es el duodeno? El duodeno es la primera parte del intestino delgado. O sea, es la parte que está conectando con el estómago y esa es la primera porción. ¿Y se puede lastimar el duodeno también por ácido? Sí, es bastante frecuente porque inmediatamente todo lo que está en el estómago, todo el alimento que está ya envuelto en ácido después de licuarse, pasa directo al duodeno y si ese alimento que está ya licuado pasa con exceso de ácido, eventualmente le puede provocar úlceras. Úlceras o duodenitis, que es inflamación del duodeno. ¿Y es común que veamos gastritis con duodenitis? Sí, es muy frecuente. O sea, están muy relacionadas. Por lo mismo que dice Mario, cuando hay un exceso de ácido o que las barreras del duodeno no están adecuadamente, también puede llegar a inflamarse. Esto es bien importante. Entonces, lo que estamos viendo son enfermedades causadas por ácido dentro del estómago, pero vamos a hacer un corte ahorita.
Gracias por las preguntas. Recuerde que las contestamos en el bloque 4. Pero vamos a regresar a hablar de qué es la endoscopía. La gente le tiene mucho miedo. Es común, es fácil, es peligroso. Hay gente que no se la quiere hacer. Vamos a ver de qué se trata. Ahorita regresamos. Estamos de regreso aquí en en Diálogos en Confianza. No sé en qué estaba pensando. Pues es que es el anuncio que voy a dar a continuación, que además nos gusta mucho y lo hemos hecho aquí durante los lunes desde hace mucho tiempo. Hay un proyecto que se llama Tlalpan 2020. Bueno, este está creado por el Instituto Nacional de Cardiología y tiene como objetivo evaluar y ver qué factores influyen en la aparición de la presión arterial en las ciudadanas y los ciudadanos, pero solamente de la Ciudad de México. Para esto se requiere de hombres y mujeres que deseen participar en dicho estudio, donde hay ciertos requisitos. Entonces les voy a dar a continuación un teléfono o un número telefónico para que marquen, y si quieren formar parte de este plan Tlalpan 2020, entonces llamen para que pregunten si ustedes pueden ser candidatos o candidatas. Así que el número es con esta nueva marcación, 55 55 73 29 11, a las extensiones 24-300, 24-302 y 24-303. Ojalá puedan participar porque es en pro de su salud. Y bueno, pues tenemos testimonios aquí en el público, así que vamos contigo, Pepe. Estamos listos. Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Cuál es su nombre? Marta Rodríguez Paracelviles. Marta, ¿qué nos quiere platicar? Pues yo hace 17 años me hice el examen del pylori. Del Helicobacter pylori. Exacto, y salí positivo. Me dieron un medicamento. Desde entonces me he tratado de cuidar mucho el estómago, pero hace un año empecé con mucho ardor, y me duele mucho, tengo como hueco como si comiera y no pudiera llenar eso. Pero me he dado cuenta de hace unos 6 meses, el internista, que soy del ISSSTE, me empezó a dar la sinitrapida para que pueda tener digestión. Como dice el doctor, yo tengo 4 meses que no ceno, porque me da miedo ya comer. Siento como que me lleno muy rápido y si quiero comer otro poquito, siento como que si la comida se me quedara aquí y me produce un dolor tan fuerte que me da hacia el pulmón. Entonces eso es lo que estoy padeciendo. Pero no tiene diagnóstico. Me dijo que era una gastritis ya. Pero la gastritis no se siente la comida atorada, esto es el esófago. Entonces, gastritis es estómago que está abajo de su diafragma. Entonces, no tiene nada que ver con lo que le está pasando arriba. ¿Le han hecho una endoscopía? Ya me la hicieron. ¿Cuándo? Hace 6 meses. ¿Y qué salió? Con gastritis. ¿Qué tipo de gastritis? Me dijo que apenas iniciaba con el problema. Siempre que le den un diagnóstico, pida el diagnóstico completo, porque aquí puede ser que gastritis erosiva, gastritis folicular, dependiendo del tipo de gastritis que tenga, le sirve al médico para saber qué darle de tratamiento. Entonces, usted pida su reporte endoscópico y con ese diga, oiga, tengo este tipo de gastritis, pero esto que siente arriba en el cuello no tiene nada que ver, eso le tienen que investigar si está pasando algo más. ¿Usted hace ejercicio? Sí, hago ejercicio. ¿Y come adecuadamente? También. ¿No come irritantes? No. Entonces sí se está cuidando. Sí me estoy cuidando bastante por lo mismo, porque como le comento, arde demasiado el estómago. Pero lo curioso es que no le están dando nada para el ardor del estómago. No, nada más me dieron la sinitrapida para Pero eso poder es una cosa que se llama procinético, que le ayuda a la motilidad de su tubo digestivo. Sí. Pero no le están dando nada para tratarlo. Yo pediría otra opinión. Yo creo que sí lo voy a hacer. ¿Ok? Bueno, cuídase mucho. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver qué es una endoscopía, que le estaba preguntando a la señora si ya se la han hecho. ¿Ustedes saben qué es? Vamos a verlo. La prueba diagnóstica por excelencia en la enfermedad ácido péptica es la endoscopía. ¿Qué quiere decir esto? Es la introducción de una cámara a través de la boca, donde revisamos el esófago, el estómago y alguna parte del intestino delgado. Y nos permite, además de ver la mucosa para ver si hay erosiones, para ver si hay úlceras, para ver si hay algún otro tipo de lesión, nos permite tomar biopsias en el momento para hacer diagnósticos más precisos, entre ellos si existe o no la infección de Helicobacter pylori, que el patólogo hace ciertos procesos químicos y ve o no la bacteria presente en la mucosa del paciente.
La endoscopia es un procedimiento bastante seguro, que únicamente el paciente requiere ayuno de 6 a 8 horas para que el estómago se encuentre vacío de cualquier alimento o cualquier líquido, para evitar alguna complicación durante el procedimiento y además que nos permita ver por completo toda la mucosa del estómago. El procedimiento de endoscopia se recomienda hacer en un lugar seguro donde se tenga todo el equipo para evitar cualquier tipo de complicación durante la endoscopia. ¿Cuándo se debe hacer una endoscopia? Es en los pacientes que han recibido tratamiento médico y no respondieron, siguen con síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Dolor, que se llenen muy rápido, y lo que nosotros llamamos signos de alarma, como cuando el paciente tiene algún vómito con sangre, cuando está perdiendo peso. La enfermedad ácido péptica en nuestro país es muy común. Y los medicamentos contra la enfermedad ácido péptica, como es el omeprazol, pantoprazol, todos aquellos que nosotros conocemos como inhibidores de bomba de protones, son los medicamentos que más se autorreceta en todo el mundo el paciente. Esto puede llegar a ser peligroso, por lo que siempre se recomienda que un médico se los prescriba, y si a pesar de la toma de tratamiento o los signos de alarma como pérdida de peso, sangrados, como vómitos o evacuaciones negras, siempre la recomendación es acudir al médico. Doctores, ya vimos que se tiene que hacer en un lugar adecuado. ¿Qué requiere un lugar adecuado para hacer endoscopía? Para ser adecuado, más bien. Pues una sala o un espacio que esté dedicado a eso, con el equipo necesario. El equipo necesario es, además del médico endoscopista, y un anestesiólogo y una enfermera entrenadas y un equipo bien, que haya tomas de oxígeno, un monitor para ver los signos vitales del paciente mientras está dormido, tener equipo necesario para resolver cualquier urgencia, desde que baje la oxigenación, haya alteraciones en el ritmo cardíaco. O sea, no se puede hacer en cualquier sitio. Esto es bien importante. Otra pregunta, ¿molesta una endoscopía? Pues no debería. Lo ideal es hacerlo con ayuda de un anestesiólogo sedado. Y si se hace de esa manera, no debe de haber ninguna molestia. Mucha gente tiene miedo a la endoscopía por la anestesia. Ahorita dijiste por un anestesiólogo. Entonces, ¿se requiere anestesiar al paciente? ¿Qué es esto de sedación? La sedación es un tipo de anestesia menos invasiva que la anestesia general, por ejemplo, cuando hay alguna cirugía o algo por el estilo. Y es dura lo que dura el procedimiento, y acabando el procedimiento se suspende la sedación y uno despierta a los pocos minutos. Quizás una forma de explicarles qué tan profundo se duerme el paciente, ¿no? En una anestesia general, que es cuando lo van a operar a alguien del apéndice o de la vesícula, lo duermen a la persona tan profundo que se le olvida respirar. Entonces, en la cirugía los tienen que conectar a un ventilador, un respirador y todo eso. En esto es nada más, la sedación es dormirlo lo suficiente para que no se mueva, no sienta molestia al pasar el endoscopio, pero el paciente respira por sí solo, mantiene sus funciones vitales solos y terminan despertando 5, 10, 15 minutos después del estudio. Entonces, depende de qué tan profundo sea, y una sedación es básicamente eso, no necesitan que los conecten a un respirador. Perfecto, entonces bastante seguro una endoscopía. Bastante segura. Se hace así, y mucho del equipo que hay es por cualquier tipo de complicación, que estos son reglas de un hospital, para estar bien protegido, y se le pone oxígeno siempre al paciente. Sí, por lo mismo, porque como está dormido profundamente y metemos un tubo de plástico por el esófago que está justo atrás de la tráquea, entonces eso a veces puede producir disminución en el flujo, en la entrada de oxígeno, y ponerle oxígeno por algo que se llaman puntos nasales, eso ayuda a tener bien protegido al paciente. ¿Quién hace las endoscopías? Pues idealmente deben de ser gastroenterólogos, que son médicos que ya estudiaron toda su carrera de medicina. Algunos de ellos hicieron medicina interna unos años, después 3 años de gastroenterología y después una especialidad extra de endoscopía. A veces es entre 1 y 2 años. Ok, esto es importante, y ustedes pueden buscar a un buen médico en el Consejo Mexicano de Endoscopía. En la Asociación Mexicana de Endoscopía te dicen quién está certificado para hacer endoscopías, porque acuérdense que en este país, y los lunes hemos hablado que mucha gente se avienta a hacer esto sin tener mayor conocimiento. Nos comenta alguien que a él no le pusieron anestesia cuando le hicieron la endoscopía. Esto era más en el pasado. Yo me acuerdo, inclusive me hicieron a mí endoscopías estando yo despierto, y tienes que mega concentrarte como en yogi para que no te moleste. Me acuerdo, Marco Olivera me hizo a mí una, yo
respiraba hondo y lento, pero no está padre porque es bastante incómodo, es un tubo muy grande, pero lo ideal es que haya un anestesiólogo presente y que se te pase medicamento que te cede para que no estés molesto. El chiste es que no estés sufriendo, porque el paciente además si se está moviendo, pues tampoco es fácil para el endoscopista. Ahora, ¿la endoscopía también puede ser terapéutica, doctores? También puede ser terapéutica. Acuérdate de lo que había mencionado, o sea, si hay signos de alarma, por ejemplo, si el paciente ha presentado datos de sangrado o datos de obstrucción, pues uno entra buscando el sitio de donde probablemente haya un sangrado. Si ve el sitio de sangrado, puede uno tratar de cauterizar la lesión para que ya eliminemos ese riesgo, ¿no? Entonces sí puede ser terapéutico. Paciente. Exactamente. Ahora, pasemos a tratamiento. Una vez te ve el gastroenterólogo, alguien preguntaba quién maneja esto, los gastroenterólogos, te dan un tratamiento. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? Pues es muy variable, pero por ejemplo, una úlcera en el estómago se dice que tarda en cicatrizar bien entre 6 a 8 semanas. Entonces el tratamiento mínimo para una úlcera o incluso gastritis debe de ser 6 a 8 semanas. Ok, porque eso va en contra de muchas de las campañas que dicen tómatelo 10 días. Nosotros nuestra mucosa del tubo digestivo continuamente la estamos cambiando y hay que dejar de que pase la oportunidad de que se cicatrice el daño que tengas y crezcan nuevas células para que estés bien. Esto es muy importante porque hablando de los medicamentos, sin hablar de nombres de medicamentos, no están libres de efectos colaterales. Ahorita justo yo estuve este fin de semana en un simposio que hablaba sobre esto. ¿Qué me pueden decir sobre los efectos colaterales de los medicamentos a largo plazo? Bueno, los medicamentos antiácidos que luego se utilizan, o sea, se sobremedica, no son completamente inocuos. A largo plazo pueden ocasionar eventos adversos. Los principales que se han descrito es descalcificación de los huesos, ¿no? Aumentan también el riesgo de infecciones. Gastrointestinales sobre todo. Gastrointestinales y también pueden ocasionar neumonías en pacientes hospitalizados. Entonces, usarlo de manera crónica, si no está bien indicado, pues hay que tener cuidado. Y otra cosa es que te pueden lastimar los riñones también a largo plazo. Pero aquí hay que poner en una balanza. ¿Qué es peor? Que de repente vaya a tener yo una infección gastrointestinal o que se me desangre una úlcera. Hay que poner en una balanza. Y por eso es importante que no se tomen estos medicamentos que yo lo oigo hasta en los chavitos. Tómate tal si te vas a ir a echar unas cubas hoy. Que esto es bastante común y esto es peligroso porque además estás acostumbrando a tu organismo a no tener una dosis adecuada. Como yo le digo a los pacientes en la consulta es por ejemplo, alguien con tuberculosis que le diga, pues hoy no te tomes la medicina porque hoy no tuviste fiebre, hoy no tosiste. Dentro de 2 días sí, o tomas el tratamiento o no lo tomas. Yo creo que eso es bien clave porque mucha gente toma estas pastillas que suprimen el ácido como si fueran para quitar el dolor nada más. O Pink Floyd. Pink Floyd. El fluido rosa, que también... El fluido rosa mucha gente lo usa también sin darle un tratamiento adecuado. O inclusive, alguien mencionó hasta en una de las cápsulas, los antiácidos tomados, que no te van a curar la enfermedad, pero te van a quitar los síntomas en ese momento. Eso es diferente. ¿Qué podemos decir de este tipo de medicamentos? Los antiácidos tomados. Además, los antiácidos, como tú dices, tienen efectos secundarios. Algunos pueden causar piedras en el riñón. Eso es un hecho. Otros pueden causar estreñimiento, pueden causar diarrea, que son de los más frecuentes. Entonces, cualquier medicamento, aunque digan que es inocuo y que no se absorbe, realmente sí puede tener efectos secundarios. Yo creo que todo debe ser con medida y tiene que ser bajo una prescripción, ¿no? Y bajo una indicación. Ahora, un paciente que esté en casa diga, no estoy tan grave, me está molestando, no quiero ir al doctor, porque esto pasa la gran mayoría de las veces. ¿Qué puedo hacer yo en casa para ayudarme en plan dietético? Bueno, una de las primeras recomendaciones es el fraccionamiento de la dieta, comer en varias ocasiones. Acuérdense que mientras más dejemos descubierta el estómago y hay esta propensión para tener la gastritis o la inflamación por alguna otra circunstancia como el estrés o la presencia de lo que ya hemos comentado del Helicobacter pylori, pues mientras más deje descubierto, mayor oportunidad doy para que se presente esta inflamación y se vaya haciendo crónica. Para esto, pues bueno, hay que pensar que va a comer uno. Está muy de moda también las dietas alcalinas y la gente dice, bueno, pues si es ácido lo que estoy teniendo en el estómago, voy a compensarlo con algo alcalino. Esto no llega a suceder como tal. De hecho, las dietas alcalinas no se utilizan más, no tienen un sustento científico. Y lo que sucede en nuestro organismo es justamente lo que platicaba Mario al principio. Hay un mecanismo de compensación en donde se llega a un pH exacto para que el estómago funcione
funcione y empiece a hacer su trabajo de digestión. Entonces, estar tomando el jugo de papa o el jugo de zanahoria o estos jugos verdes de los que ya había comentado, pues realmente no son como la gran ayuda en ese sentido. Otra de las cuestiones, bueno, pues ya hemos comentado que hay que dejar de consumir alcohol o algunos irritantes, algunas grasas también. Entonces, el mensaje es comer en pequeñas cantidades, en varias ocasiones durante el día y de preferencia que sea una dieta equilibrada. Sin irritantes. Sin irritantes. Yo creo que también es importante mencionar el alcohol, porque la gente dice, pues ya me tomé mi medicina, puedo seguir bebiendo perfectamente bien o puedo seguir fumando. ¿Qué hay con esto? Es que es como hacerse tonto realmente. ¿Por qué? Porque tomamos la medicina pero seguimos consumiendo cosas que irritan. Ya ves, les digo a los pacientes como es como si alguien está lastimado de la rodilla y quiere jugar fútbol, la única manera que la rodilla sane es estar descansando la rodilla, pero si lo infiltran, en el momento no le duele y sigue jugando, pero la rodilla va a estar igual o peor. Se va a seguir lastimando. Entonces es exactamente lo mismo, para que el estómago se cure, además de los medicamentos hay que quitarle todos los irritantes, si no, no va a haber forma de que mejore. Yo creo que la presión social es un punto que hay que tocarlo aquí en Diálogos porque es importante. El otro día tuve un caso que me llamó muchísimo la atención. Vino a consulta una niña que tenía 17 años. Todo el día estuvo en la consulta pegada al teléfono en lo que la mamá hablaba, pero que tiene mucho estrés, es muy perfeccionista y anda de fiesta con ganas, que se toma shots todo el tiempo de varias bebidas. Entonces se sentía muy mal, que había tomado tratamientos, le hice una endoscopía y le encontré 6 úlceras a la niña. Entonces cuando se despertó la niña, le dije, no, pues tú estás mal, no tenía helicobacter, pero las úlceras eran seguramente inducidas por el alcohol. Le dije, pues no puedes tomar alcohol y tienes que tomar el tratamiento. Y se puso furiosa. Le dice a la mamá, pero yo tengo fiestas todo el tiempo. O sea, que era muy popular y tenía que ir a las fiestas. Y me dice la mamá, ay doctor, es que no entiende que todos los jóvenes toman, ¿cómo le voy a quitar el alcohol? Yo me limito aquí mi comentario, que debería decir en lo que opinaba en ese momento, pero sobre todo en gente menor, yo creo que tiene que haber una manera de cuidar más a tus hijos y no que vayan con la corriente de lo que está pasando, porque luego cuando pasa una tragedia es cuando entonces sí se arrepienten. Una niña con 6 úlceras pues no puede estar tomando alcohol por más popular que sea en la escuela, se tiene que curar porque puede tener una complicación bastante seria, que ahorita más adelante en el otro bloque vamos a hablar de las complicaciones de la gastritis. Pero ¿qué hay? ¿Qué tanto ven ustedes esta presión social o falta de apego a la parte que lleva en sus manos el paciente, más que el medicamento? Es que es muy común, porque siempre es como si el paciente llega y solo quiere tomar la medicina, y es estar como tratando de negociar las dietas y los cambios en hábito, y si no es presión social, son costumbres o estatus de no quiero dejar de tomar café, no quiero dejar de fumar, no quiero dejar de comer, porque entonces al irle restringiendo cosas, dicen, ¿y ahora qué voy a comer? Porque mucho de lo que está habituado el mexicano a comer es lo que puede causar síntomas. Entonces Claro. hay mucha resistencia, perdón. Y hay poco conocimiento que puedes comer perfectamente rico sin necesariamente que sea algo agresivo. Exactamente. En este sentido, bueno, pues seguro ahorita mucha gente va a estar pensando, pues me dice, no, la nutrióloga, pero que sí. Entonces, bueno, quiero hacer un poquito de énfasis en lo que sí. Yo creo que iniciar el día con alguna fruta, iniciarla con alguna verdura, aunque suene medio extraño, no necesariamente en estos jugos que les he mencionado que están de moda, pero sí consumir alguno de estos alimentos llegan a ser un factor de protección. Se ha visto que algunos alimentos tienen cantidades suficientes para evitar la inflamación, estas sustancias que se conocen como antioxidantes. Entonces, tomar fruta, verduras, cereales de manera equilibrada, incluso si hay personas que llegan a tolerar los lácteos, pueden hacerlo. En algún momento llegó a estar muy de moda que para disminuir la sensación de inflamación o de las úlceras se llegaran a tomar lácteos en exceso. Esto también ya se demostró que no es la cura total, o sea, a la larga también el consumo excesivo de lácteos puede ser un factor de riesgo por la cantidad de calcio que está ahí presente y que bueno, se llega a equilibrar con el pH gástrico. Pero a lo que voy, al mensaje que voy es comer de manera equilibrada, comer de todos los grupos de alimentos en todos los tiempos de comida, y eso puede ser una medida que tomemos como hábitos y definitivamente va a mitigar estos síntomas a la larga. ¿Qué hay de los refrescos que tanto se consumen en nuestro país?
Muchísimo, muchísimo en el sentido de que son factores de riesgo definitivamente. O sea, el pH que tienen los refrescos, además, pues esta situación de tener los gases o de producir los gases, pues también son cuestiones que no ayudan definitivamente para cuando se tiene una crisis de gastritis, ¿no? Y otra cosa, están cargados de calcio. Si me pudieran decir qué relación hay con el calcio y la enfermedad ácido péptica o la gastritis. El calcio es un estimulador de la secreción ácida, entonces digo, la realidad es de que en alguna época tratábamos la gastritis o la úlcera con leche. La leche tiene mucho calcio, entonces, por un lado mitigabas la molestia, pero seguías estimulando la producción de ácido, ¿no? Entonces, por un lado, el calcio también se reabsorbía y podías formar piedras en el riñón. Y además seguías con los síntomas, ¿no? Entonces el calcio, porque también lo menciono a propósito, porque hay muchas mujeres que después de cierta edad toman calcio y dicen, ¿por qué ahora me está lastimando el estómago? Puede tener que ver con esto y es importante que se cubran el estómago de manera profiláctica. ¿Quiénes? Porque hay medicamentos que se toman después de cierta edad para algunos pacientes. ¿Quiénes serían ideales? Porque nos pasa que vemos a los ortopedistas, a los cardiólogos que tratan a los pacientes y nos llegan a nosotros con unas hemorragias terribles. Dices, híjole, se pudo haber prevenido. ¿Quién? Bueno, hay que prevenir úlceras, sobre todo en personas que consumen de manera crónica antiinflamatorios. Y también, por ejemplo, aquellos que toman de manera crónica aspirina, esos hay que protegerlos. A personas que tomen anticoagulantes de manera prolongada, también hay que prevenir con antiácidos. Ok. Porque la causa más común de sangrados en gente mayor es muchas veces causada por lo que decías inicialmente, por medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado y aquí siempre les hablamos de que hay que aplicar la protección. Oscar, ¿qué dice la gente? Nos dice Norma Cuenca, tengo una niña de 13 años que padece mucho hipo diario. ¿Cuál será la verdadera causa? Pues desde que estaba en mi vientre le daba y no se le ha quitado. Y me dicen que es por gastritis, pero no presenta esos síntomas, por lo que me dijo la doctora que debió darle omeprazol durante un mes debido a ello. ¿Qué mayor orientación me podrían dar los especialistas? Yo no sabía si el hipo puede estar desde el vientre materno, pero aparentemente ella dice, pues sí, yo sentía justamente tenía esta sensación. Esta otra llamada es de Vanessa Trujano. Tengo gastritis alcalina, mi estómago está muy dañado. Me mandaron su Calfato de por vida. ¿Qué tan recomendable es este medicamento? También nos comparte Fernando Pérez. En el 2017 me detectaron gastritis crónica folicular asociada al Helicobacter pylori. Sin embargo, cuando me canalizaron con el especialista, el doctor no escribió que tenía eso. Solo describió que tenía gastritis crónica antral USG con hígado graso, con presencia de quistes bilaterales. En ese entonces me mandaron una dieta, omeprazol, bromuro de primaverio para atender el Helicobacter. Me dijeron que otra vez tengo esa bacteria y me mandaron ampicilina, metrodinazol y este fluido rosa. Te voy a decir, esa persona hasta ahorita le acaban de dar tratamiento, antes no le habían dado nada. Estos medicamentos, nos pregunta al final, ¿están bien? ¿Debo acudir a otro médico para una segunda opinión? ¿O ustedes qué es lo que opinan? Bueno, aquí hay una primera opinión rápida del doctor. Por otro lado nos dice Doc Yeyo, doctor Diego, saludos a la maestra Sofía de parte de Nutrición Conciencia, felicidades a Diálogos en Confianza por seguir dando información de calidad, invitando también al área de nutrición en un tema tan importante. Pues sí, la verdad es que la nutrición aquí la consideramos continuamente porque efectivamente es muy importante. Y hablando de nutrición y de lo que nos recomiendan y nos vamos pasando en recetas familiares o de vecinos y tal, José Carlos, y lo hace en muy buena lid, desde luego, nos dice, yo padezco de gastritis y con el jugo de 2 limones, cuando comienza el reflujo, se elimina el mismo. ¿Qué opinan de esto? En primer lugar, te voy a decir, el limón es ácido, ahorita la doctora nos va a explicar, dice, cuando comienza el reflujo. Ni siquiera estamos hablando de reflujo, estamos hablando de gastritis. Ya les dije, reflujo es otro tema y el limón también te va a dar en la torre, doctora. Por supuesto, por supuesto. Para tener una idea de a qué nos referimos con el pH de los alimentos, normalmente, bueno, más bien lo que esperaríamos es que los alimentos tengan un pH neutro. Neutro quiere decir de una escala de 1 a 7, que estén aproximadamente en el número 4, en el número 5. A eso nos referimos con un alimento.
pero en el cuerpo se va a modificar este pH, de acuerdo a lo que ya había comentado el doctor Mario, y quiere decir que si uno consume alimentos con menos de este pH, como 3, como el limón tiene un pH de 3, el tomate verde tiene un pH de 2, pues estos alimentos a la larga llegan a producir estas, incluso hasta erosiones a nivel de la mucosa. Entonces, pues realmente no es la... No, pues no lo hagas, pues te hace daño. Es como si te cortas y yo ahorita voy por un bisturí y me corto aquí y vengo y me echo unas gotas de limón. Es exactamente lo mismo. Exacto. No porque sea natural, es saludable. La ayahuasca es natural. Exacto. Los hongos alucinógenos son naturales. Por eso digo, no porque sea natural, entonces es saludable. Thomas Font nos dice, ¿tiene algún beneficio consumir bebidas con aloe para disminuir los problemas de gastritis? Porque vemos que pues en la televisión muchas veces los comerciales van anunciando bebidas con nuevas cosas que tienen altos beneficios en nuestra salud y la verdad es que pues es solamente... Ahorita le contestamos. Pues alentar el consumismo. Marzu nos dice, el café descafeinado es inocuo o al menos de baja acidez, de tal manera que puede sustituir al café normal. Muchas gracias. Por otro lado también, Esperanza Soriano, mi mamá no me dejaba salir de casa sin desayunar. Hoy en día, aunque salga a las 4 de la mañana, yo desayuno aunque sea un licuado. Para todas estas personas que tienen probablemente una profesión o un trabajo muy demandante en cuanto a horario, poco tiempo, que tienen que salir muy temprano y que no da tal vez el tiempo o no hay apetito para desayunar, ¿qué es lo que se puede tomar para considerarlo, bueno, ya como cuando menos un recubrimiento para el estómago o que los ácidos no estén actuando ahí? Yo les digo que no toma nada tomarte un vaso de estos licuados o de un yogur líquido. No te salgas sin nada en el estómago. Y llévate un panecito, no sé. Pues regular los horarios, yo creo que es mucho más importante. O sea, independientemente de la actividad que tengo uno que realizar, el día de hoy yo salí muy temprano desde su casa y no por eso tuve que tomarme un shot de yogur, ¿no? Por ejemplo, o sea, respeto mis horarios y voy haciendo de acuerdo al horario establecido que yo ya tengo para hacer mis alimentos. Y bueno, pues en muchas de las ocasiones, si uno tiene ya este problema y necesita tomar algo, por favor busquen que sea lo más limpio que se pueda ese alimento, antes que cualquier otra cosa que sea limpio. Algunos alimentos que vienen empacados o que vienen envasados, si uno puede pasar rápidamente a una tienda de conveniencia y comprar. Perfecto, ahí lo tienen, no se salgan sin desayunar, es un tema clave. Vamos a un corte y regresamos ahorita con ustedes. Mañana es martes y todos los martes en Diálogos en Confianza los temas son de familia y tocaremos uno muy relevante. En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que precisamente se conmemora mañana 10 de septiembre, pues la invitación es a que nos acompañen en nuestro programa porque hablaremos de ¿se puede evitar el suicidio en la familia? ¿Qué es, más allá de preguntarse, qué es lo que orilla a las personas a quitarse la vida? ¿Se puede hacer algo? ¿De verdad es prevenible el suicidio? Muchas personas dirían, no, hay una condición especial y nada podríamos hacer. La verdad es que la escucha, las relaciones familiares, el ver cómo afectamos el vivir o el desarrollarse de una persona, sí va marcando y va encendiendo estos pequeños o grandes focos rojos que a la larga puede terminar en eso. No estoy diciendo que haya una persona que sea la única responsable porque al final dirían, quien se quita la vida es una persona, pero podemos actuar quienes estamos alrededor. ¿Existe algún terapeuta que pueda acompañar precisamente todo esto para encaminar a la persona y que resuelva esos conflictos? Porque quien decide quitarse la vida en ese momento es cuando siente que no puede más y que no existe otra opción. Pero es justamente ese momento. Cuando ha pasado probablemente lo replanteen de nuevo. Entonces, mañana hablarán las y los especialistas de todo este tema que la verdad es que es muy profundo y digno de analizar. Así que los invitamos y las invitamos para que no se lo pierdan en punto de las 9:30 de la mañana aquí por la señal del 11. Vamos a ver el resumen del programa. Gastro es de estómago, itis es de inflamación. Todos los síntomas que nos dan en la boca del estómago se llama dispepsia y la dispepsia puede estar ocasionado por exceso de ácido o por hipersensibilidad. Los síntomas de gastritis son más ardor en la boca del estómago, sensación de vacío,
llenura o que cuando comes te llenas muy rápido. Ya cuando hay úlceras, también refieren al paciente que siente que le atraviesa el dolor hasta la espalda, ¿no? Hay muchas causas que pueden provocar molestias en esa parte del abdomen. Puede desarrollar síntomas y puede desarrollar úlcera y posteriormente puede desarrollar cáncer. Eso es lo que nos debe de llevar al médico. En cuanto al tratamiento, cómo tratar la causa y no nada más taparla. A veces leche o bicarbonato, como que nada más tapan por encima los síntomas y no atacan la causa, que es la secreción excesiva de ácido. Lo primero que diría es no automedicarse y acudir a revisión. Se pueden dar tratamientos, o sea, una combinación de tratamiento antibiótico con antiácido. El papel que juegan los alimentos y bueno, en nuestra cultura es muy común que asociemos los alimentos a emociones o las emociones a alimentos. Grasas, por ejemplo, también llegan a ser un factor importante, sobre todo cuando tenemos una comida muy alta en grasa y alta en picantes, eso es prácticamente un detonante. Hay pacientes que de repente te dicen, ay, comí poquito y me siento muy lleno y ya no puedo ni cenar. Por eso siempre hay que tomar medicinas bajo prescripción. Los principales, tabaquismo, alcoholismo, ya había mencionado lo de la dieta y yo creo que los medicamentos, todos los analgésicos, la aspirina, los analgésicos no esteroideos, pero en general todas las medicinas tienen efectos secundarios. Llevar al equilibrio de lo que se come, lo que no se come, en tanto a calorías, nutrimentos, los tiempos en los que establecemos la comida. Las complicaciones de la enfermedad aciopéptica principalmente son las úlceras. ¿Qué es una úlcera? Es cuando se erosiona de más hasta la pared más profundo de la pared del estómago y se forman úlceras. Las úlceras pueden tener muchas complicaciones, entre ellas sangrados importantes, perforaciones que terminan en cirugías. La principal complicación de las úlceras son sangrados de tubo digestivo. Estas se pueden manifestar por vómitos con sangre o evacuaciones negras cuando se tratan del estómago. Estas pueden poner en peligro la vida del paciente. Y las perforaciones del estómago es cuando se hace un agujero prácticamente dentro del estómago y el paciente acaba en procedimientos de cirugía. El tratamiento de la úlcera principalmente es por medicamentos. En nuestro país es muy común que el paciente se automedique o por algún tipo de dolor se prescriban analgésicos, tipo naproxeno, ketorolaco. Ese tipo de medicamentos causan mucho daño a la mucosa del estómago y son causas muy frecuentes de úlceras. Por lo tanto, el paciente tiene que ser consciente de lo que está tomando y lo que está ingiriendo porque puede complicar el aparato digestivo. La úlcera péptica se trata principalmente con cambios higiénico-dietéticos, o sea, hacer algunos cambios en la dieta tratando de evitar irritantes y a la mano con medicamentos especiales para esto, que son los que inhiben la producción de ácido fisiológico del estómago. Existen dos principalmente, los inhibidores de bomba de protones, como son el más conocido, el omeprazol, y los bloqueadores del receptor de histamina, como es la ranitidina. Los pacientes con síntomas de enfermedad acidopéptica tienen que acudir al médico y saber muy bien qué medicamentos están tomando y no automedicarse, porque los analgésicos actualmente son la causa principal de úlceras pépticas en los hospitales y hay que tratar de evitarlos. Recuerden que todo el material que ustedes han visto aquí a lo largo del programa lo pueden ver una vez más en nuestras distintas redes sociales, porque otra que no mencioné es que ya tenemos Instagram. Y ahí pueden ver precisamente también todas las cápsulas de todos los programas de Diálogos en Confianza. Y creo que el material es muy importante para poder entender mucho más de lo que estamos hablando el día de hoy. Las últimas llamadas ya para entrar precisamente a las respuestas. Miguel Ángel, todavía existe confusión en algunas personas. Bueno, por experiencia, nada de refrescos, aguas de sobrecito, fumar y evitar las grasas en la medida de lo posible, así como la comida muy condimentada. Cuando me paso, parezco dragón con las agruras y ya más fuerte con el reflujo. Por supuesto, evitar las preocupaciones también. Miroslava García, a mí me gustaría que incluyeran otros enfoques medicinales como la homeopatía, la acupuntura, el naturismo. Son muy efectivos. A veces
más que la medicina alópata, sobre todo en enfermedades como gastritis, colitis y úlceras. ¿Qué opinan? Por otro lado, nos dice también Lucy Valle, tengo un hijo con leucemia y diariamente le ponían vía intravenosa omeprazol para protegerle de todos los medicamentos que le suministraban los médicos. Decían que era un protector gástrico. No sé si así siga funcionando o si estaban en lo correcto. Berta Cavarrubia, yo tengo CAD, o sea, enfermedad en las arterias. Cuando siento presión en el pecho voy a emergencias, pensando que es un ataque al corazón. Me hacen estudios y chequeos y sale todo normal y me dicen que es reflujo. ¿Cómo saber la diferencia? ¿Existen suplementos alimenticios? Nos pregunta Gabriela García. O sea, las malteadas, ¿pueden causar gastritis? ¿Y cuántos tipos hay? Bueno, pero hablando de suplementos, hay muchos suplementos, complementos y que te ayudan, y vitamínicos y tal, que pues no son medicamentos, pero que muchas veces las personas los consumen o los consumimos sin asistir a un nutriólogo o a una nutrióloga, por ejemplo, y pues puede haber consecuencias. Preguntan. Tengo un amigo al que le apesta la boca como al diablo, nos pone Alfredo. ¿Se debe a la gastritis o solamente es mala higiene bucal? Yo tengo gastritis y la bacteria Helicobacter pylori y hernia hiatal. Lo que me gustaría saber si esto tiene relación con episodios frecuentes de migrañas, nos dice Alejandra Reyes. Siempre que acabo de comer, nos comparte Irene Galván, siento que el estómago se convierte en un globo y el dolor en la espalda baja, que va de la cintura y se va hacia el abdomen. Es un dolor como tipo calambre de atrás hacia adelante. Esto puede ser gastritis. Mi hijo tiene 1 año con dolor de garganta, le hicieron endoscopía y biopsia. Todo bien, pero sigue con el dolor. Ya tuvo otros estudios con otorrino, rayos X y todo bien. Entonces me gustaría saber qué es lo que puede estar pasando. Nos pregunta Bonnie Guba. ¿Es verdad que el yogurt natural puede ayudar a la gastritis o esto es un mito completamente? Nos pregunta Tere Rivera. Mi hijo tiene tratamiento farmacológico de por vida por autismo y ya presenta colitis y gastritis. ¿Él es candidato para tomar omeprazol siempre? ¿Y qué probabilidad hay de que pueda presentar cáncer en tracto digestivo? Y Tere Rivera nos comenta más abajo, y me refiero no al yogur natural que venden, sino más bien a los búlgaros caseros. Yo tengo reflujo biliar, ¿con qué se quita? Nos pregunta Ale Rivas. ¿La hernia hiatal es un factor para generar gastritis o colitis? Nos pregunta Elizabeth Sauri. Me detectaron hipersecreción gástrica leve. Tomé un tratamiento para erradicar la bacteria Helicobacter, pero siguen los síntomas de sangrado por el recto, ardor en el estómago y algunas veces diarreas. Tuve que bajar o dejar de trabajar y nos pregunta, ¿tengo alguna otra alternativa? Si dicen que el ácido acetil salicílico hace daño, ¿por qué a mi mamá se la mandaron una pastilla a diario? Ella es hipertensa y además tiene diabetes, nos pregunta Julisa Díaz. Y todavía hay varias preguntas, pero creo que vamos a contestar esta es la base las que de ya muchas tengamos. de ellas. Sí. Doctores, les pido que seamos breves con las respuestas. Vamos a ser concisos con la gente. Y nos dicen, ¿cuánto tratamiento debe durar para el Helicobacter pylori? Ya habíamos dicho, 14, son 2 10, semanas de antibiótico y probablemente hasta 2 meses de antiácido. Perfecto. ¿Hay alguna relación, también ya lo habíamos dicho, del Helicobacter pylori con el reflujo? Ya dijimos que no. ¿Qué son las prostaglandinas? Son sustancias que produce el estómago para protegerse también del ácido. Ok. Ya contestamos también si los refrescos hacen daño. ¿Se puede confundir la gastritis con un paro cardíaco? Pues no, si es un paro cardíaco es que estás básicamente muerto, no tienes pulso. La gastritis no te detiene el pulso per se, son 2 diagnósticos diferenciales. ¿Se cura o se alivia la gastritis? Se puede curar, o sea, el tratamiento al inicio la puede aliviar los síntomas, pero a largo plazo se cura. ¿Cuál es la diferencia con la colitis? Y la colitis aquí les digo también, colitis, ¿cuál de todas las miles de colitis que hay? Pero me imagino que se refiere a la colitis nerviosa o trastorno funcional digestivo. Volvemos a lo mismo, depende de los síntomas, ¿no? Ya definimos cuál era
los síntomas de gastritis y habitualmente muchas personas confunden, ¿no?, la distensión abdominal baja con gas, con cambios en cómo vas al baño, ¿no? Diarrea, estreñimiento y todas estas cosas. Pero son dos órganos distintos. Gastritis es de gastro, de estómago, colitis del colon. Y entre ellos dos hay como 10 o más metros de intestino delgado. Son dos órganos. Es como decirme qué tiene que ver el hueso del pie con el hueso de la cadera. No me alivio con nada. ¿Qué debo hacer? Ir con un buen gastroenterólogo que vea qué es lo que está pasando. O a lo mejor tienes pura dispepsia, que esa es otra causa. Me enfermo del estómago por todo. ¿Qué debo de hacer? También ir con un buen gastroenterólogo. Busca en la Asociación Mexicana de Gastroenterología alguien que esté certificado cerca de tu zona. ¿Se puede somatizar por estrés? Sí, bueno, como ya lo habíamos mencionado, la dispepsia funcional es una en la que se descarta ya cualquier cosa orgánica y la persona con estrés puede seguir teniendo síntomas. ¿El alcohol es mejor tomarlo de poquito a poco o tomarlo de trancazo? Pues, si alguien tiene gastritis es mejor que no tome alcohol. Ahora, si no tiene ningún síntoma y está preguntando cuál es la mejor forma de tomar alcohol, pues lo que se recomienda es una copa de vino al día. Y sí se ha demostrado que tomarse, en lugar de una diaria, a 5 en una sola sentada es peor. Ok, yo creo que no le va a gustar tu respuesta a quien no haya preguntado, pero de todas maneras, cuando tomas mucho alcohol te puede dar una gastritis aguda, inclusive hemorrágica por alcohol. ¿Qué puede pasar con el uso prolongado de antiácidos del tipo de los inhibidores de bomba? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Descalcificación, problemas renales, infecciones gastrointestinales. Ok, ¿es verdad que estos medicamentos causan infartos? No, en cuanto a la descalcificación y los infartos son solo un estudio y que no se ha podido replicar, corroborar. Entonces no hay evidencia. No hay evidencia. Mis papás no quisieron hacer una endoscopia por el miedo a la anestesia. Ya explicamos lo que es la endoscopia y que es bastante seguro. ¿La gastritis altera la microbiota? La gastritis como tal no altera la microbiota. Todo lo demás sí puede alterar la microbiota. Los antibióticos. Los antibióticos, los antiácidos. Los antiácidos también. Cada vez que dejo los medicamentos me regresa la enfermedad. ¿Qué hago? Pues tiene que ir a consultar para ver si no tiene alguna otra cosa agregada, el por qué esté tan dependiente de los medicamentos. ¿Y cuál es el factor que hace que persistan los síntomas? Bien. La cirugía para el reflujo no me sirvió para nada para mi gastritis. Pues no, si te operaron para reflujo, no te operaron para gastritis. Entonces, pues eso es normal. ¿El arroz blanco es un tratamiento naturista? ¿Cura la gastritis? No, definitivamente no es una medida que se deba de tomar para siempre. Tiene que ser parte de la dieta equilibrada, pero no es un alimento que deba consumirse de manera... ¿Qué tan peligrosa es la gastritis crónica? Pues depende las causas. Por ejemplo, puede haber gastritis crónica atrófica, que es por el Helicobacter, y eso puede provocarle malabsorción de vitamina B y D. O sea, hay que ver el contexto en general. ¿Por qué se relaciona la gastritis con la colitis? Los síntomas en ocasiones pueden converger, ¿no? Hay personas que efectivamente tienen un síndrome de sobreposición de síntomas. Entonces, sí, efectivamente hay pacientes que tienen gastritis y pueden tener cefalea, porque son síntomas funcionales que pueden converger. Síntomas funcionales, bien interesante. Tengo 26 años, ¿con qué especialista? Ya hablamos de gastroenterólogos. ¿Hacen daño los alimentos de color rojo? No, definitivamente no hay ninguna asociación. ¿El jitomate? No, aunque puede tener un pH ligeramente más bajo, no como el que habíamos comentado, como el limón, pero tener una dieta con este tipo de alimentos no debería de ser un factor de riesgo. En algunas personas llega a funcionar, como lo que habíamos comentado, de que funcionalmente puede ser que sientan, por la hipersensibilidad, sientan mayor síntoma, pero en realidad no. ¿La gastritis erosiva se cura? Sí. Ok. Mi hijo tiene 13 años y tiene hipodiario, ¿qué hago? Yo creo que lo lleve a un pediatra, a un gastropediatra, que también puede buscar gastropediatras en la página de la asociación. Perfecto. La gastritis alcalina se cura, le dieron un medicamento que todos conocemos. ¿Por qué se da? ¿Qué tiene de diferencia? La gastritis alcalina, a diferencia de ser por hiperacidez, es por bilis que se regresa y que queda más tiempo en el estómago. Entonces hay que tratar el exceso de bilis y evitar que se esté regresando tan fácilmente. Perfecto, y este tratamiento te lo da un especialista.
Ya hablamos del que se toma jugo de 2 limones en ayunas, pero ¿qué hay de la gente que toma vinagre en ayunas o que toma jengibre también en ayunas? ¿Qué opinan? No, definitivamente son alimentos o sustancias, en este caso el vinagre, que llegan a producir a la larga estas alteraciones que hemos comentado, llegan a ser un factor de riesgo más que un factor protector. ¿El aloe vera, el aloe ayuda? No hay información contundente hasta el momento. La aloe vera es parte de un tipo de fibras que se llegan a utilizar y sí, en algunas ocasiones se promete que es como un protector, que es un como revestimiento ahí para el estómago. No se ha demostrado desde el punto de vista científico que esto tenga un efecto como tal. Pero si te hace sentir bien te lo puedes tomar, pero no dejes el tratamiento. Eso es lo principal, lo que sí sirve. Me quitaron el café, pero ¿puedo tomar café descafeinado o me hace daño igual? Bueno, las dosis de cafeína llegan a ser, aunque sean pequeñas, llegan a ser irritantes para el estómago. El café descafeinado no es totalmente descafeinado, llega a tener una cantidad, pero llega a pasar lo mismo que comentamos ahorita con el aloe vera. Si uno lo toma y se siente mejor, bueno, probablemente podría ser... que le hacía daño el café. Ah, ok. Bueno, el café sí es una medida higiénico-dietética que se tiene que tomar en cuenta. El café como tal se tiene que disminuir la cantidad, no más de una taza para situaciones donde hay gastritis, pero no es un alimento que se deba de evitar en su totalidad. Si con un poquito de café la gente tiene esos síntomas, definitivamente quitarlo. ¿Que por qué no hablamos de homeopatía y acupuntura? ¿Saben algo de en cuanto para este tipo de padecimientos, doctores? Yo no. Yo, en realidad, creo que tendríamos que hacer, para demostrar que la homeopatía y la acupuntura tienen un efecto como lo que se promete, tendría que ser sometida en el mismo rigor científico que la ciencia que se hace. Científico. Exactamente, si no, realmente tendríamos que desecharla. Aunque en casos de hipersensibilidad sí hay estudios bien hechos en acupuntura. En algunos sí. En homeopatía no sé. Hipersensibilidad, no en gastritis per se. No en gastritis. Mi hijo tiene leucemia y le dan omeprazol como protector. ¿Está bien? Supongo que sí, porque aparte lo que le están haciendo a tu hijo a la hora de darle agentes quimioterapéuticos, los agentes quimioterapéuticos lo que buscan hacer es matar a las células que se cambian rápidamente. Y una de las células que se cambian rápidamente es la del pelo, por eso a la gente se le cae el pelo durante el tratamiento, y la de la mucosa gastrointestinal en general. Entonces le están protegiendo el estómago. ¿El reflujo hace daño al corazón? Pues hoy no hablamos de reflujo, pero el reflujo no per se no le hace daño al corazón, aunque se han descrito arritmias en algunas personas. ¿Los suplementos causan gastritis? Ya dijeron que hay miles de tipos de suplementos, pero ¿qué con esto de la gente que no come nada más que come puras pastillas que compran en tiendas? Bueno, regresamos al mismo punto de dejar de comer y de dejar de comer equilibradamente, y entonces sustituirlo por pastillas o por líquidos que no son completos, pues definitivamente son factores de riesgo. No son causantes, nada más quiero mencionar que son factores que pueden promover que haya un mayor sintomatología principalmente. Ojo con los suplementos, les recomiendo que vean el programa que ya hicimos sobre hígado y las hepatitis, las no infecciosas. Muchas veces los suplementos pueden lastimar el hígado y lo pueden buscar ya en YouTube. Lo voy a poner más decente que como lo mandó del amigo que tiene halitosis, que es mal aliento. ¿Puede estar causada por la gastritis? Pues no, o sea, generalmente hay que estudiarlo, pero hay muchas otras cosas que pueden ocasionar halitosis. Menos del 2% de las halitosis, de los malos alientos, tienen que ver con el tubo digestivo. Casi todo está en la boca. ¿Se puede asociar a migrañas? Ya lo dijo el doctor Teramoto, a veces hay sobreposición de síntomas. Ok, a mí se me infla la panza como globo después de comer. ¿Esto es gastritis? Va a ver un gastroenterólogo, no sabemos lo que tengas. A mi hijo chiquito le da dolor de garganta, ya lo revisó todo el mundo y todo está bien. ¿Por qué tiene este dolor? Yo también lo llevaría con un gastropediatra para ver que no sea algún reflujo, que no se están dando cuenta. El yogurt hecho en casa, no el yogurt del súper, ayuda. Los búlgaros. Bueno, ese es un tema bien bonito, la parte de probióticos, que se ha visto que hay algunos probióticos que se dan para el tratamiento de la gastritis, es decir, se dan junto con el tratamiento de la gastritis y llegan a funcionar. Pero en México, en realidad, los únicos que tenemos en presentación decente, vamos a decirlo, son los que vienen en sobrecito o que vienen en cápsulas. Si uno hace el yogur en casa, pues no se asegura que la cantidad de probióticos sea la correcta y sobre todo que el probiótico que funciona sea el que esté presente en ese alimento. Si tomo inhibidores, ¿me va a dar cáncer gástrico? La respuesta es no. Ok.
El hecho de tener hernia hiatal hace que sea peor mi gastritis y mi colitis. No, la hernia hiatal es acá arriba, ya les dije, el colon está hasta allá, lejos, 11 metros más adelante, y lo que te puede favorecer es el reflujo. Y yo, a pesar de tratamiento, sangro por recto. ¿Qué me recomienda? Ir con un gastroenterólogo. A lo mejor lo que requieres es una colonoscopía y buscar otra causa de sangrado de tubo digestivo, que hay muchas. Y no sé qué edad tengas, pero un sangrado rectal sí puede ser una cosa seria. Se nos acabó el programa. Una más. ¿Qué tan peligroso es tener un pólipo en el estómago? La gran mayoría de los pólipos gástricos no son peligrosos como en colon, pero habría que ver qué tipo de pólipo es. Me están apurando, ya traigo el conteo en los oídos. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó en casa, a todos ustedes aquí en el público, invitados, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias a todas las personas que se comunican en las redes sociales, y ahí queda la información, el programa y todo lo que ustedes quieran. Sí, y esto ya se sube a partir de mañana, va a estar en todas nuestras redes sociales, y siempre utilizamos aquí mismo nosotros de referencia nuestros otros programas. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza.